La Ciudad de México, de finales de los años 80, era un escenario de contrastes profundos, un lugar donde el brillo de las luces de los sets de televisión servía para ocultar las sombras más densas que se gestaban en los pasillos de San Ángel. En ese ecosistema de poder absoluto, el nombre de Narciso Busquets no era simplemente el de un actor, era el de una institución. Su voz, una de las más imponentes que ha dado el cine de oro y el doblaje en español, tenía la capacidad de detener el tiempo. Sin embargo, detrás de esa presencia inquebrantable y de esa imagen de hombre de acero, se estaba ocultando una de las tragedias más humanas y a la vez más silenciadas de la historia de la farándula mexicana. Durante décadas, la versión oficial nos vendió un final digno, un paro cardiorrespiratorio que cerraba una carrera impecable el 3 de noviembre de 1988. Pero hoy, en esta investigación para este canal, vamos a romper el pacto de silencio que Televisa impuso con mano de hierro. No estamos aquí para repetir boletines de prensa, sino para desenterrar el testimonio que un hombre, desde la intimidad del cementerio y el anonimato que otorga el miedo, guardó por casi 40 años. Esta es la crónica de un contagio, de un alto ejecutivo con un poder capaz de mover los hilos de un país y de cómo el estigma del SIDA fue utilizado como una mordaza para proteger los intereses de una empresa que se creía intocable. Sin más, ¡comenzamos! Para dimensionar el peso de lo que estamos por revelar, es necesario entender quién era realmente Narciso Busquets. Él no era un actor que buscaba la fama de manera fortuita. Él era la herencia misma de la actuación. Hijo de Narciso Busquets Arano, creció bajo el rigor del teatro y la disciplina. Su talento lo llevó a ser la voz de figuras como Charlotte Heston o incluso a representar la voz de Dios en múltiples producciones. En el mundo de la televisión de los años 70 y 80, estar en la cima de Televisa significaba habitar un Olimpo donde las reglas eran distintas a las del resto de los mortales. Pero ese Olimpo exigía atributos que no estaban escritos en ningún contrato de exclusividad. Narciso, a pesar de su carácter firme y su formación clásica, se vio atraído hacia los círculos más cerrados de la empresa, donde las decisiones no se toman en juntas de producción, sino en reuniones privadas, en oficinas alfombradas donde el whisky y el influyentismo creaban una atmósfera de impunidad total. Es aquí donde entra la pieza clave de este rompecabezas. Gabriel, el maquillista personal que acompañó a Busquets en sus últimas producciones y que pasó miles de horas observando los cambios que nadie más quería ver. Según su relato, el declive de Narciso no comenzó con un síntoma físico, sino con un cambio en su espíritu. A finales de 1987, el actor empezó a llegar a las sesiones de maquillaje con una carga de ansiedad inusual. Ya no hablaba de los clásicos de Shakespeare o de las técnicas de doblaje. Sus conversaciones se volvieron susurros cargados de paranoia. Gabriel recuerda que el semblante de Narciso comenzó a perder su color natural, adquiriendo una palidez ceniza que ninguna base de maquillaje, por más densa que fuera, lograba ocultar por completo. En la soledad del cementerio, mientras las brochas recorrían el rostro de la estrella, las confesiones finalmente surgieron como un grito desesperado. Narciso reveló que se sentía traicionado por su propio cuerpo y por la lealtad que le había jurado a la empresa. Confesó que mantenía una relación cercana y peligrosa
con un miembro prominente de la mesa directiva de Televisa, un hombre cuya identidad ha sido protegida por capas de burocracia y poder, un arquitecto de la programación nacional que utilizaba su posición para someter a los talentos a sus deseos más privados. El contagio no fue fruto de la casualidad, sino la consecuencia de un sistema de abuso de poder, donde los directivos disponían de los actores como si fueran activos de la empresa. En aquel entonces, el SIDA era una palabra que se pronunciaba con terror, una sentencia de muerte que no solo terminaba con la vida, sino con la reputación de cualquiera que osara mencionarla. La cúpula de Televisa, al enterarse de la situación, no reaccionó como humanidad, sino con una frialdad corporativa aterradora. La instrucción fue clara: protección absoluta para el ejecutivo y aislamiento total para el actor. Se dice que se asignaron médicos privados que reportaban directamente a la presidencia de la empresa, asegurando que el diagnóstico de Narciso nunca llegara a los archivos de la salud pública, mientras el actor se consumía físicamente, perdiendo peso de manera alarmante y sufriendo los embates de una enfermedad para la que no había cura ni piedad social. La televisora se encargaba de limpiar cualquier rastro que lo vinculara con el alto mando. La agonía de Busquets fue un calvario de soledad, mientras el público seguía viendo sus actuaciones y escuchando su voz en las pantallas. Él vivía encerrado en una jaula de oro, amenazado con que, si hablaba, el legado de su familia y su propia historia serían borrados de los archivos de la televisión para siempre. El directivo involucrado simplemente desapareció de su órbita, dejándolo morir en el olvido médico, mientras la maquinaria de relaciones públicas reparaba la narrativa del infarto. El 3 de noviembre de 1988, el silencio ganó la batalla final. La muerte de Narciso Busquets fue anunciada como un hecho natural, una falla del corazón, cuando en realidad fue el resultado de un sistema que prefirió sacrificar a una estrella más brillante antes que exponer la miseria de sus oficinas más altas. Pues cabe mencionar que la mayoría de los ejecutivos de aquel entonces estaban contagiados de esa terrible enfermedad. Hoy, al rescatar ese testimonio, no solo buscamos la verdad sobre una causa de muerte, sino que denunciamos la oscuridad que rodeó a uno de los hombres más grandes del espectáculo en México. Narciso Busquets no murió solo por un virus, murió bajo el peso de un secreto que Televisa intentó enterrar junto con él, pero que hoy, gracias a la memoria de quienes estuvieron ahí, pero sobre todo a su valentía, finalmente salió a la luz. Cabe mencionar que el caso de Narciso no fue el único. También muchos actores se sabe que fueron contagiados de esta terrible enfermedad, pero que, con el avance de la medicina, lograron seguir viviendo. Incluso se sabe que el dueño de Televisa tuvo que hacer una serie de limpias en el sentido estructural para poder seguir adelante con la encomienda de esta poderosa empresa. Muchas gracias y hasta la próxima.